Bueno, los del Zoom me escuchan. Ok, buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las generalidades de viscoelástico. Esta clase está impartida en parte también con ayuda de lo que es la Jefatura de Enseñanza, el doctor Guillermo Ábalos, la coordinadora la doctora Esmeralda, mi tutora la doctora Andrea Parra y un servidor, el doctor Luis Mercado. Voy. Vamos a, vamos a iniciar hablando por qué son los viscoelásticos. Para entender un poquito lo que es este tema, tenemos que entender que los viscoelásticos son los fluidos que son viscosos, son elásticos y poseen lo que son las propiedades tanto de un gel como de un sólido, a pesar de considerarse fluidos, que esto nos ayuda a lo que es mantener espacios, a manipular mejor lo que son los tejidos y a protegerlos. También son llamados la tercera mano del cirujano. En este esquema, vamos a ver, pues, a grandes rasgos, qué es en lo que nos puede ayudar o qué partes son las que nos protegen, como también se puede poner la parte de lo que es el epitelio para magnificarlo o protegerlo, aunque en este caso nos vamos a enfocar a lo que es la producción del epitelio, a mantener los espacios, a la implantación del hilo. También algo importante que se llama, algo que se llama lo que es la viscomidriasis, que básicamente es, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con pupilas chicas, por la misma propiedad que tienen los viscoelásticos de mantener espacios o abrir espacios, nos van a ayudar a poder trabajar un poco mejor en estos tipos de pacientes. Para hablar de los viscoelásticos, hay que hablar un poco de la historia de los mismos. En 1934, Carl Meyer y John Palmer aislaron lo que era un nuevo polisacárido al que le pusieron ácido hialurónico. Este lo obtuvieron del vítreo de las vacas. Sin embargo, hasta 1970 fue cuando empezaron a analizar que este polisacárido podía servirnos en lo que eran las cirugías intraoculares. Y fue hasta 1974 donde Miller convenció a Valls para tratar de usar lo que era un derivado de este polisacárido, lo que eran las cirugías de oftalmo. Primero lo intentaron como sustituto del vitrio. Sin embargo, pues no tuvo mucha relevancia y fue hasta 1979 donde se crea lo que es el primer viscoelástico yendo de la marca de Gino. Hay que entender que la composición está dada más que nada por tres grupos, que es el hialuronato del sodio, que es el principal y más importante. Básicamente todo está basado, o las formulaciones principales están hechas con hialuronato de sodio o en combinación. Tenemos el conditilsulfato y la hidroxipropilmetilcelulosa. Iniciando por el hialuronato, debemos de saber, como ya lo mencioné, es un derivado del ácido hialurónico, el cual anteriormente se obtenía por lo que eran las crestas de gallo, que eran ricas en hialuronato de sodio. Sin embargo, después, en base a investigaciones, se vieron que por medio de la fermentación de dos cepas de streptococcus se podía obtener, sin necesidad de utilizar lo que era tanto animales como ellos. Es importante saber que es un polisacárido de cadena pesada de 2.5 a 4 millones de daltos y su vida media es de 2 a 3 días. Hablando del conditrisulfato, este es extraído de cartílagos animales, específicamente de cerdo y de res, y de las aletas de tiburón. Como dato importante, en lo que son las presentaciones, es que siempre lo van a encontrar combinado, porque si lo que es la solución representa el conditilsulfato en más del 50%, tiende a ser tóxico para el endotelio, y su vida media es de 24 a 30 horas. Y también tenemos lo que es la hidroxipropilmetilcelulosa. Es un derivado de la celulosa, por lo cual es una modificación química de plantas y de madera. Tiene un peso molecular bajo de 86.000 daltons y este no cumple con todas las propiedades necesarias para, a diferencia de los otros, para lo que es la viscoelasticidad como tal. Sin embargo, es muy económico, por lo cual en ciertas partes del mundo se sigue utilizando como tal, pues los bajos costos que este maneja, a pesar de no ser tan bueno como el conditilsulfato o el hialuronato de sodio. Su vida media es de 48 horas. Y para entender cómo funcionan los viscoelásticos, hay que hablar de las propiedades que estos tienen. Hay una rama que se llama la rheología, que es la que estudia la deformación y el flujo de lo que es toda la materia bajo las acciones de las fuerzas. En este caso nos vamos a basar primero en lo que es en la viscoelasticidad. Básicamente, pues esta es la capacidad que tiene un objeto que al aplicarle una presión, este vuelve a su forma original, como lo podemos ver en la imagen representativa. Cuando aplastan la bola, esta regresa. Lo que son los viscoelásticos tienen esta propiedad
eh, para hacerse llamar lo que son viscoelásticos. La otra propiedad que tienen es lo que es la viscosidad, que básicamente la viscosidad es la resistencia de un fluido que tiene al flujo. En la imagen representativa, pues estamos comparando lo que es aceite con agua y cómo en lo que es en el aceite, que es un material más viscoso, tarda más en caer lo que es nuestra moneda. Y la pseudoplasticidad, que la pseudoplasticidad es la capacidad que tiene un líquido para transformarse bajo presión. Como podemos ver, por ejemplo, son formas para tratar de entender un poco más esto. Bueno, a todos nos ha pasado cuando tenemos una botella de catsup y a veces que no la podemos sacar, es porque está demasiado compactado lo que es el líquido del catsup, que está lo que es con la pseudoplasticidad, o el experimento de la maicena, que hemos visto en videos, en experimentos y eso, que incluso la gente puede caminar sobre ellos, o la puede golpear y eso se comporta como un sólido. Sin embargo, al tratar de agarrar gentilmente, pues básicamente es un líquido. Ya hablando un poco, ya entrando en tema, existe la clasificación o los tipos de viscoelásticos que vamos a manejar. Los dos grandes grupos que tenemos es el cohesivo y el dispersivo, y existen los que son los viscoadaptativos. Más que nada en la clase nos vamos a enfocar principalmente en los dos primeros grupos, que es la clave para poder entender cómo funcionan los viscoadaptativos y para poder diferenciar qué viscoelástico utilizar dependiendo de la situación quirúrgica en la que estemos. Aquí les pongo lo que es una tabla comparativa a grandes rasgos de lo que hemos estado hablando, que lo que es el cohesivo tiene un peso molecular mayor, por lo cual la pseudoplasticidad es inferior y la tensión superficial también es menor. A diferencia del dispersivo, que su peso molecular es menor, la pseudoplasticidad es mayor y la tensión superficial es mayor. Como dato importante, los viscoadaptativos varían dependiendo del comportamiento de lo que es el shear rate, que es básicamente, por ejemplo, si tenemos parámetros altos, nuestro shear rate aumenta y esto lo que hace es que se comporten como cohesivos, y si los tenemos en parámetros bajos, un shear rate bajo, se convierten en dispersivos. Para entender lo que es el shear rate, es la fuerza que se necesita para deformar lo que es una superficie. Y aquí, eh, básicamente, como lo mencioné en la segunda diapositiva, nos ayudan a proteger estructuras y a mantener espacios. En esta imagen representativa, lo que se trata de explicar es que los explosivos son más sólidos, por lo tanto nos ayudan a mantener mejor los espacios, y los dispersivos, siendo un poco más líquidos, nos ayudan a proteger las estructuras. Las estructuras que nos protegen, pues es endotelio, y hay una capa de glicoproteínas que está por debajo recubriendo lo que es el endotelio, que está en estudios se ha visto que se ha afectado incluso por la irrigación y por lo que es el ultrasonido y la desgasificación de las burbujas de ultrasonido, con lo cual pues también lo que son los viscoelásticos dispersivos nos van a ayudar a proteger esta capa de glicoproteínas del endotelio. Entrando yo un poco en materia para tratar de comprender lo que son los cohesivos, como ya lo mencionamos un poco, son de cadenas más largas, por lo cual su comportamiento de cierta forma se va a comportar, perdón, como los espaguetis, y si los viéramos de una forma serían lo que son filamentos largos que se empiezan a juntar y empiezan a hacer lo que es bloque. Por eso hablan de que son de más fácil aspiración. Como podemos ver en este video, al momento de tratar de aspiramos y se viene todo como una sola masa, se vienen todos en bloque y no hay tanta complicación de poderlos aspirar, a diferencia de los dispersivos, que estos al tener menor peso molecular y ser de cadenas cortas, en la literatura se representan como macarrones, y esta es una imagen representativa de cómo sería lo que es la estructura de los dispersivos. Es más difícil poderlos tomar porque al no estar como entrelazados tanto entre ellos, se vienen por segmentos, como vamos a ver lo que es en este video. Si se fijan al momento de aspirar, se vienen por segmentos, entonces tenemos que ir a buscar este tipo de viscoelástico, que específicamente es el dispersivo. Hablando un poquito de lo que hemos comentado, esta imagen, que es lo que es un video, donde explica una confusión que incluso lo van a encontrar en la literatura,
Algunas literaturas hablaban de, por ejemplo, los dispersivos, como el Discord, es de cadena larga, y en otros nos hablaba de que era de cadena corta. Entonces, básicamente explica el lado derecho, es como muchos lo consideran, los que son los viscoelásticos pesados, hablando del dispersivo, porque se basa en el porcentaje, hablando del hidrogenato, en el porcentaje del hidrogenato. Sin embargo, hablando de lo que es el peso molecular y de lo que son las cadenas, como tal, el dispersivo es de cadena corta, por lo cual pues, se considera más liviano por peso molecular, y lo que son los cohesivos, como el quinón, son de cadena larga. Entonces, esto es importante para no confundirnos de si estamos viendo la literatura, cuál es el pesado, cuál es el de cadena larga y cuál es el de cadena corta. También es importante mencionar que dependiendo del tipo de viscoelástico que estemos utilizando, es el tipo de cánula que necesitamos. Por ejemplo, para lo que son los cohesivos, necesitamos una cánula de 25, porque estos tienen más resistencia a la presión. Entonces pudiéramos tener, si hacemos presión de más, pudiéramos incluso romper cápsula o poder producir daño a lo que sale del endotelio. Y lo que son los dispersivos necesitan una cánula de 27, porque estos no tienen tanta resistencia a lo que es al flujo. Hablando un poquito de las marcas, hay muchas, pero puse una de las como más representativas o de las que más se llegan a utilizar en el mundo como tal, para poder entender. Está el Provis, que es de hialuronato al 1%, tenemos el Ambis, que es al 1.2, el Ambis Plus, que es al 1.6, Kilon Pro o el Kilon normal, que es al 1%, y el Kilon GB, que es al 1.4%. Como dato importante, pues, si se fijan, hablando de los cohesivos en hialuronato, todas las presentaciones son máximas al 1.6%. ¿Por qué? Si nos pasamos de este porcentaje, se comportarían de forma diferente, ya sea como un disco adaptativo o como un dispersivo. También como nota, no lo apunté aquí, pero existe lo que es el Visticia de Sais, que ese es un hialuronato también cohesivo al 1%, pero trae lidocaína al 1%, el cual nos ayuda pues a tener una anestesia más prolongada en nuestros pacientes. Hablando nuevamente de hialuronato, tenemos dos ejemplos, que es un dispersivo, que si vemos la concentración es al 3%, como lo habías visto en el otro esquema, y para que el hialuronato se comporte de forma adaptativa, se consideran concentraciones sobre el 2.3%, como es el caso del quinoncio. Hablando del conditrin sulfato, como lo había mencionado al inicio, si se fijan, la presentación no está sola, está combinada con hialuronato. Por ejemplo, lo que es el Discoat, que es un dispersivo, tenemos hialuronato al 3% y conditrin sulfato al 4%. Estas combinaciones nos ayudan a que se adhiera más a lo que es a endotelio o a estructuras para poder proteger, a diferencia de que estuviera el hialuronato sodio, por eso lo combinan como tal. Y tenemos un adaptativo con hialuronato al 1%, que es el Discovis, y conditrin sulfato al 3%. También hay que mencionar lo que es la hidroxipropilmetilcelulosa, que estos únicamente tienen propiedades dispersivas porque todas las presentaciones son al 10%, como el Ocucoat, y puse otro ejemplo que es el Apavis PFS. Como dato, no es una regla, pero para cuando van iniciando como entender, porque a veces uno se puede confundir cuál es cohesivo, cuál es dispersivo, a pesar de las clases, no siempre es igual, pero la mayoría de las marcas comunes de los cohesivos tienen lo que es el bis, a diferencia de los dispersivos que tienen la palabra coad en ellos. No es una regla 100%, porque ahorita vamos a ver, por ejemplo, que tenemos el discobis, que pues es un adaptativo y tiene esto, pero es una forma pues de que podamos ir entendiendo de cuál es uno y podernos ver de que este puede ser un cohesivo o puede ser un adaptativo como tal. También existen lo que son las presentaciones duales. En este caso está lo que es el Gobis, de allá arriba, que es una jeringa de Discoad y una jeringa de Prosbis, o sea, tiene un dispersivo y tiene un cohesivo. O tenemos el Helium Duet, perdón, que tiene también un dispersivo y tiene un cohesivo como tal. También existe una presentación de Helium que se llama Helium Ultimate, que esta presentación, en vez de tener lo que es el cohesivo,
tiene un dispersivo y tiene un viscoadaptativo. Igual se manejan de la misma forma, ya con las propiedades de cada uno. En este video es una comparación de lo que es la adherencia a epitelio, o en este caso lo van a hacer pues en la superficie corneal, de lo que es un dispersivo y lo que es un cosivo, para darnos a entender por qué funciona mejor uno para proteger y el otro para mantener estructuras, aparte de lo del peso que ya vimos. Este sería lo que es el dispersivo y este es el cosivo. Entonces, al momento de aplicar esa irrigación, vemos cómo el cosivo prácticamente se limpia, y para limpiar lo que es el dispersivo tardamos mucho más hasta que totalmente lo limpiamos. Esto nos habla de la adherencia que lo que es el viscoelástico dispersivo tiene. Entonces, ¿cuál de los viscoelásticos debo usar y en qué momento? Es dependiendo, pues obviamente, de en el proceso o en la fase de la cirugía que estemos. Por ejemplo, al estar lo que es en la cápsula Rexis, lo recomendado es utilizar un cosivo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener lo que es la cámara formada y a mejorar mejor lo que es el flap, porque pues al tener lo que es más espacio para poder maniobrar, va a ser mucho mejor hacer lo que es nuestra cápsula Rexis. Y también porque nos va a ayudar a mantener lo que es la presión más estable, entonces va a evitar o va a disminuir el riesgo de que se nos llegue a correr. Igual un video para que vean cómo se ve como el espagueti, que este es el viscoelástico cohesivo. Y ya de ahí, pues ya una vez la cámara formada, pues ya estaríamos realizando lo que es nuestra cápsula Rexis. Para lo que es en la facundicificación, se recomienda usar lo que son los viscoelásticos dispersivos. Como ya lo vimos en uno de los videos pasados, tienen mejor adherencia y nos ayudan a proteger lo que es el endotelio de lo que, es el ultrasonido y lo que es de la desgasificación. Ahí, como podemos ver, están aplicando lo que es viscoelástico. De hecho, estoy ayudando para separarlo un poco y para poder fragmentar lo que es la catarata sin complicaciones, sin comprometer lo que son las estructuras. Y también nos sirven para lo que es la implantación del lío. En implantación del lío se recomienda lo que son los cohesivos. Nos ayudan a expandir lo que es el saco capsular y para mantener lo que son los espacios como tal. Ya más adelante, y como ya lo vimos en uno de los videos, es más difícil aspirar lo que es el dispersivo. Aparte, este tiende a irse a pegar sobre estructuras, a diferencia de lo que son los cohesivos. Entonces, también se recomienda, y es de lo dicho en la literatura, usar lo que son los cohesivos para la implantación del lío, porque al momento de aspirar, ya estando el lío y tener que ir a buscar lo que es el viscoelástico por debajo de él, pues tiende a ser mucho más complicado como tal. Si se fijan en el video, pues vemos cómo se expande lo que es el saco capsular, se da lo que es el espacio y se ingresa lo que es el lente intraocular sin ninguna complicación. Batallan en acomodarlo. Como les había mencionado, la aspiración de viscoelástico. El cohesivo es más fácil de aspirar porque se viene todo en bloque, a diferencia del dispersivo, que tenemos que ir a buscar el viscoelástico porque hacer de cadena corta, pues se va únicamente en cementos porque no están tan agarrados entre el viscoelástico, entre las cadenas, por decirlo de un modo. Aquí sí podemos ver, se meten con la pieza de mano, se meten por debajo del lente y empiezan a aspirar lo que es el viscoelástico. Si fuera lo que es un cohesivo, tendrían que ir a buscar por todas las partes porque no se vendría completamente de forma más fácil. Yo quise alcanzar a ver. Existe una técnica que se llama soft shell, que básicamente esta técnica nos ayuda a pues proteger y dar lo que es, mantener lo que son los espacios. Consiste en primero aplicar lo que es un viscoelástico dispersivo en el centro y por debajo de él aplicar lo que es el viscoelástico cohesivo. Esto lo que va a hacer es que el viscoelástico
dispersivo se vaya a lo que es endotelio para protegernos, mientras el cohesivo se queda formando lo que es cámara para nosotros poder realizar lo que es nuestra factoemulsificación. Como podemos ver, se aplica primero el dispersivo y por debajo de él se aplica el viscoelástico cohesivo y queda ya formada lo que es cámara. Igual en este video se explica un poquito mejor desde otro ángulo para que se pueda dar una idea. Se inyecta lo que es el dispersivo y por debajo de él se va a inyectar lo que es el viscoelástico cohesivo y empujando a lo que es el dispersivo hacia el endotelio y dando lo que es la forma a cámara para poder trabajar. En 2013, Archinov, que es el creador de esta técnica, hace como una actualización de su propia técnica que le llama Trisoftshell, que básicamente consiste en lo mismo, en aplicar un dispersivo, en aplicar lo que es el cohesivo, pero en menor cantidad, y por último, aplica lo que es solución salina balanceada para terminar de dar forma, igual con la misma capacidad de protección y con la misma capacidad para mantener lo que son la forma de lo que es nuestra cámara anterior. De las complicaciones que podemos tener es pues el aumento de la PIO, es una de las principales por lo que es un aspirado parcial o incompleto de lo que es el viscoelástico, el cual se puede ver sobre la 1 a las 3 horas postquirúrgicas normalmente en los pacientes. Además de eso, pues tenemos lo que son rupturas de la cápsula posterior por el aumento del volumen que el viscoelástico puede generar o por bloqueos capsulares, TAS. El año pasado, por no mencionar en qué parte de Latinoamérica, por un viscoelástico hindú, empezaron a tener muchas TAS, a pesar de que se trataba de aspirar completamente el viscoelástico, los pacientes tenían muchos problemas de esto, y pues también tiene mucho que ver la calidad en cómo se ha mencionado en otros productos, cómo se transportan, la que es la cadena de frío, y todo eso pues es súper importante para que el viscoelástico, independientemente de la marca, nos llegue pues de calidad y poderlo usar y poder tener lo que son las menos complicaciones de nuestros pacientes y lo que es el edema corneal como tal. Eh, Realmente lo que a mí me interesa que se queden de la clase es qué viscoelástico nos sirve para qué. Sí, al principio puede ser un poco confuso y no entender qué es cohesivo, qué es dispersivo, pero pues básicamente cuando tenemos lo que es un cohesivo, como lo pudimos ver en los videos, en las imágenes, para que fuera un poco más entendible, es aquel viscoelástico que nos ayuda a grandes rasgos a mantener lo que son los espacios y los dispersivos nos ayudan a proteger lo que son las estructuras para que el ultrasonido o lo que es la maniobrabilidad no nos afecte lo que son las estructuras como el endotelio o poder tener rupturas de cápsula posterior, entre otras complicaciones que pudiéramos llegar a atender, o como ya lo mencioné, poder visualizar mejor tanto lo que son los fragmentos, poder, si tenemos pacientes con pupilas chicas, poder expandir y poder hacer nuestra capsulorhexis bien, o lo que es la facomulsificación de forma adecuada. Y pues básicamente es todo.
Es una parte de la respuesta y falta otra. Ya puedo apretar la luz. ¿Cuál es la otra? Pero, ¿no hay pelo? Sí, estaba dejada. O sea, puede ser la velocidad en la que entran las partículas del viscoelástico con una fuerza. No. No tiene que ver con la presión. Ajá, tiene que ver con la presión. Tampoco, porque usted no está inyectando. La presión va a ser la misma si la pone de la parte proximal o de la parte distal. El doctor Gonzalo ya dio una parte muy importante de la respuesta, pero hay otras. ¿No? No sé, solo estoy pensando. Con esto no se metió la zancadilla sola. Puede ser, a lo mejor, no sé, pero me imagino que. Pues si entras, por ejemplo, como presionando o aventando el disco desde un principio, siento que hace como más presión y a la hora de salir con la misma movimiento, pues no se puede extraer algo. Son por las propiedades del viscoelástico, ¿no? O sea, al principio por eso se necesita también una cánula más grande para tener mayor control de lo que es la salida del viscoelástico. Entonces, se inicia de... ¿Y qué pasa si uno le da el endotelio? Para evitar un desprendimiento de la décima. Todo iba por ahí, no le faltaba llegar. Es para, nunca deben de inyectar nada. Bueno, más bien, no se debe de inyectar nada cerca de tu incisión, ya sea auxiliar o proximal, porque ustedes traumáticamente al momento de ingresar, ya sea con el cuchillete, sobre todo si tiene 6, 7 usos, pueden despertar la décima. De hecho, es muy común que en la incisión principal uno desprenda parte de la décima. ¿Qué dice esta tío Panguita? No pasa nada. A veces solita se vuelve a acomodar, o a veces queda volteada y ya pegada. No pasa nada. Pero es para que ustedes eviten hacer una discodisección de la décima. Todo material que inyectan a cámara anterior tiene que ser de distal a proximal, número 1, para que ustedes mismos, a medida que van llenando la cavidad o la cámara anterior con el viscoelástico o con otro fluido, vayan sacando al mismo tiempo el humor acuoso o alguna otra cosa. Y segundo, porque hay veces no nos damos cuenta de que la vez está ya hacia abajo, ustedes entran y empiezan a inyectar y por mala suerte, ya ves. Eso a mí me pasó una vez, pero al último, al edematizar las incisiones, realmente toda la DSM inmediatamente se vio, si la cosa se puso para. Inmediatamente, para el segundo. ¿Qué hice en la burbujita anterior? Se me subieron hasta acá y al día siguiente la cornea estaba transparente. Ya, pero puede pasar. El problema es que si les pasa con viscoelástico, ¿se van a dar cuenta si la DSM se les desprendió? No. ¿Y qué van a hacer para pegar? Tengo que vayan a lavar la DSM. Se van a ir. Se va a venir con la aspiración. Entonces, el riesgo es poco, pero existe. Ahora, a ver, vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué, si estamos hablando de aceites, por qué un aceite de cocina no me sirve para un carro? O alguien piensa que sí puede servir. Porque la densidad es diferente. Sí, pero ¿qué le pasa al motor si yo le pongo aceite de cocina? Prendo el carro. Esto estamos hablando que es el shear factor. El shear factor tiene parte de la respuesta, pero o no la leyeron ni lo entendieron.
Cizallamiento, deformidad, van por ahí. Nadie me sabe decir qué es cizallamiento. Lo leyeron, pero no entendieron qué es cizallamiento. Entonces, a partir de esa palabra en adelante, ya no entendieron qué más leyeron. A ver, todo fluido, todo, desde el agua, tiene algo que se llama surfactante. El agua nos sirve para enfriar y proteger ciertas estructuras. Pero, ¿qué pasa cuando la fricción nos gana a la poca protección que les puede dar el agua? Y entonces se evapora y ya deja de proteger. Ahí estamos hablando del shear factor. Shear factor es hasta el punto, voy a hacer una línea nada más. Aquí estamos en 0 y aquí estamos en 100. Todo fluido, todo, tiene una capacidad que se llama de deformación. ¿Ok? Que el fluido yo lo puedo llevar hasta ese punto, pero si no me paso de ese punto, no me pierde su propiedad específica. Pero ¿qué pasa si yo me paso de este punto? Estamos hablando de... Vamos a poner una cinta de cocina. En la cinta de cocina, hasta aquí, es donde me protege entre comillas. ¿Y qué pasa si en la cinta de cocina yo lo llevo de su punto para acá? Naturales. Entonces, de aquí a aquí, este fluido me va a tener su componente principal, que va a ser de protección, que va a ser de viscosidad, que puede ser de ambas. Pero si yo lo sobrepaso de aquí para acá, en automático, el material me va a perder su función y va a dejar de proteger el motor. ¿A quién les gustan los carros? ¿Quién es mecánico? Puedo decir. Todos los motores tienen un código de qué tipo de aceite usan. Sí, por W, W. Eso quiere decir la viscosidad. Entre más viscoso sea, me va a proteger en teoría más, pero porque va a haber mayor fricción. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un material más denso al motor? ¿Me lo va a proteger o no? Porque la grasa o el aceite no se va a distribuir en todos lados por la densidad. Entonces estamos hablando que es un material mucho más denso que para lo que yo necesito. Correcto. El agua protege hasta cierto punto. Si ustedes agarran sus dos manitas de cirujano que tienen y le hacen así, a los 5 segundos lo van a sentir ya caliente. Esto se llama fricción, y la fricción es una. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa si yo agarro agua, 10 mililitros, me la pongo en las palmas y hago lo mismo? Va a tardar 6, 7, 8 segundos en tener fricción. Sin agua, a los 5 segundos se me calientan las palmas. Con agua, a los 7 segundos. ¿Cuánto de protección me dio el agua? Después de 2 segundos, ¿qué le pasó al agua? Llegué a su factor de estrés, y el factor de estrés se rompió. Entonces, pues se llama factor de estrés. Shear factor. El punto de quiebre. El shear factor va, según el fluido que ustedes quieran, de aquí para acá. Y a partir de aquí, me pone nervioso. Está parado. Y de aquí para acá, ya no hay factor de protección de lo que yo necesito. Eso pasa con los viscoelásticos.
Un viscoelástico, si yo lo llevo al límite, pierde su función. ¿Para qué sirve un viscoelástico cohesivo? Formar espacios de movimiento. ¿Me da protección al endotelio, sí o no? No tanto mínima, no. Sí, da, pero no es su función principal. Pero si yo al viscoelástico de tipo cohesivo le meto mucha solución y además mucho fajo, lo estoy llevando al límite de lo que me puede proteger. Entonces ya llegué a su shear factor, a su punto de rompimiento. ¿Ok? En cambio, el viscoelástico de tipo dispersivo es un viscoelástico que su factor de rompimiento o de estrés es mayor. Por lo tanto, al viscoelástico lo puedo exponer a mayor mayor ultrasonido y se me va a durar más tiempo protegiendo. Y después existen los viscoadaptativos, como es el disco BIS. El disco BIS, que entre otros, es un viscoelástico. ¿Por qué se llama viscoadaptativo? Porque depende del porcentaje del fluido que tenga la cámara. Si yo le estoy poniendo puro flujo, pura solución que entra y sale, me va a proteger de una manera. Y si además de eso le pongo ultrasonido, yo llevo la parte cohesiva hasta este punto, pero ya cuando necesito más, ya para hacer faco, entonces la fase dispersiva, la parte dispersiva le va a trabajar. Por eso se le llama disco adaptativo. Porque según lo que yo esté haciendo, me va a proteger una parte o la otra parte del disco elástico. Puede regresar la función. Mientras no lo rompa, mientras no llegue al factor de estrés y lo sobrepase, ahí va a estar. Por eso, muchas veces, los que operan sacos, les ha tocado que se les mete una, dos, tres burbujitas. Y ahí se pegan, pero en la palabra, las pendejas al endotelio. Y hasta el último termina la faja y pendejitas ahí por todos lados, pegadas en el mismo lugar. Y hasta el último pone ya un lente, va a aspirar y hasta que no se sube más al endotelio, es cuando se le vienen esas tres. Porque nunca rompí el factor y siempre me estuvo protegiendo. De lo contrario, ¿qué pasa si yo pongo el promeloso o la metilcelulosa, que es muy barata? En cuanto entro con la pura irrigación, se sale todo. Me puede quedar dos, tres pendejaditas pegadas en el endotelio, pero no me va a dar la protección. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos factor de protección y le voy a llevar a su factor de estrés al máximo. Y luego. Entonces, esa es prácticamente la clase. Marcas hay muchísimas, muchas. Obviamente unas son mucho más baratas, ya los he explicado, porque no porque un hindú escupa y se lo venda como viscoelástico. Y si trae gripa y está más fuerte el gargajo, va a proteger más. No. O sea, Aurolab, por ejemplo, que está fanatizado, no, satanizado, no, estaba confundiendo palabras, satanizado. La compañía realmente es alemana. Su sede, su documentación es alemana. El problema es que la fábrica la tienen en México. Ese es el gran problema. Pero mucha de su ropita que ustedes traen, de la marca que ustedes quieren, está hecha en la India, en Pakistán. Hay con los pobres niños que dicen que les pagan $1 a la semana. Pero ¿cuándo vale? Cuando le ponen la etiquetita, ¿no? Para la autora Disaba, Hermes, Carolina Herrera, y así. Entonces, una cosa es donde esté hecha.
pero otra cosa ya es el proceso para empacarlo y para traerlo. Ustedes no saben si el medicamento que ustedes se ponen sobre la medicina de dexametasona, que es libre ya, que hay genérico, ustedes si lo recetan de una marca X, ustedes nada más están haciendo que el paciente pague una marca. Pero esa mismo tobramicina, el polvito y la dexametasona que lo compran, o la misma materia prima, es la misma con la que el genérico limpio. Ustedes nunca van a saber simplemente es la marca, pero el viscoelástico más caro, o el de rangos, es porque viene en frío, porque saben que la paquetería está especial. Por decir, tuvieron hace poco, por desgracia, a nivel nacional, varios transmiten viscoelástico. ¿Ok? Eso por desgracia pasa. Y puede pasar cuando peor o con el mejor. ¿Ok? Pero existen muchos riesgos. Si yo le pongo el viscoelástico a Alcon, a Zeiss, a Bausch, yo sé que ese viscoelástico se produjo en X lugar y viene con una cadena de frío. Y cuando llega a México, a la bodega, hay puro producto oftalmológico, teoría. ¿Ok? Y está bajo frío. Pero si yo se lo compro a un distribuidor, que además el distribuidor no solamente vende productos oftálmicos, sino también vende cosas gastrointestinales, también vende cosas para la respiración, mascarillas, CPAP, no recuerdo cómo se llaman, ventiladores mecánicos, equipos de anestesia. Y también se necesita enfriar ciertos productos, pues van a tener todo junto con pegado. Y si alguien del hospital civil tuvo pseudomonas y le rentaron el equipo, y ese equipo lo agarraron, medio lo lavaron y lo pusieron con al ladito de donde están los viscoelásticos, ¿qué creen que va a pasar? Entonces, el viscoelástico fue malo, la distribución es la que es mala, y por eso son 5 pesos. Nada, lo cobran cosas, pero se pierde luego. Cuando me comentaron eso, que por desgracia hubo las endoscarditis, una de las jornadas, el presidente, no recuerdo quién estuvo, me dice, es que estaban al lado de que el basurero, que enfrente estaba no sé qué del aire acondicionado, que nunca va por ahí. El aire acondicionado tiene que ¿cuántos de ustedes no operan o han operado y hay mini splits? El mini split no oficial mexicano no está autorizado para porque el mini split siempre circula el aire. Y lo que dice la norma oficial mexicana es que el aire tiene que inyectarse de afuera hacia adentro y por ahí una presión positiva que lo saque, pero nunca que recircule. Y para eso, los aires acondicionados deben de tener 3 filtros: filtro de partículas, filtro de bolsa y el famoso filtro EPA, que es el que filtra el 99.9% de virus, bacterias y virus. Entonces, aunque tengan un aire acondicionado sencillo, no va por ahí. ¿Cuántos de nosotros, yo me incluyo, operamos con la nariz tapada? Tampoco es que tosió, no. Es que al lado está el basurero. Operan de vez en la escuela. Y con el mismo que trapean el baño, trapearon ahí para que ustedes puedan operar y tener limpio. Además, igual a cloro de gerión, no se le exactamente, daño en cantina. Sí es. Se operan. Y gracias a Dios los permiten. Cuando hay estos permisos, es porque un material que metieron al ojo estaba contaminado. O un insumo. Acuérdense que todo lo que ustedes resterilicen y tengan líquido, no importa su densidad, el líquido no se esteriliza.
Todo lo demás, sí. El líquido, no. Todo lo que es del plasma, el externo, todo lo que es gas de óxido de etileno, se necesita que la humedad sea cero. Si ustedes meten un material que está húmedo o mojado, lo botan inmediatamente y no termina el ciclo. Entonces, cuando ustedes esterilizan la colita de viscoelástico, porque voy a la clínica láser oftálmico y me cobran carísimo por los extras, esa colita les puede causar el encefalitis. El silicón que reutilizan es inerte, pero la manipulación para ponerlo, se puede contaminar y ahí ya quedan pegados de por vida. Entonces siempre tengan mucho cuidado. Vean qué viscoelástico les agrada. De ese sentido. 1, 2, 3, el que ustedes quieran. Pero si lo van a comprar ustedes, pónganse un poquito de hielera. Si lo van a consumir en una clínica, ya se les van a entregar frío y listo, ¿no? Entonces, acuérdense, el shear factor es lo que les va a decir qué tipo de viscoelástico es, además obviamente de la cajita que hay dentro. La técnica de cómo inyectar, ya se la expliqué, ya saben por qué, tuvieron la respuesta. La clase estuvo muy buena, muy rápida, ¿no? Hasta el momento alguna duda. La vida media es 3 días, pero de pasar esos días puede mantenerse en la cámara y llevar la presión. Sí, según qué tipo de viscoelástico, qué tanto ponga, qué tanto aspiró, qué tanto no aspiró. Aquí el aumento de presión es lo que menos importa. Que se le mete una bacteria, a ver cómo la saca, con el viscoelástico. Queda adentro, subió la presión, ¿qué es lo ideal hacer? Si tiene cabeza fría, se espera. Le deja hipotensor. Y a los 2 o 3 días, en teoría, le va a bajar. En teoría. Si es muy acelerada o miedosa, pues lo mete quirófano otra vez. Depende de presión, pues, obviamente, ¿no? Y depende de cómo esté el ángulo. Si fue una cirugía muy complicada, rompieron posterior, le batallaron, quedaron fragmentos, restos, el iris se les despegó de un lado, al día siguiente la pupila está toda chueca, ven el resto que dejaron y la presión está bien alta. Ahí además del viscoelástico va a tener un problema ya en el trabeco, una trabeculitis. Entonces, ¿qué hacen los glaucomatólogos? Cuando está muy hipotónico el ojo o cuando la cámara anterior está atalámica o estrecha, le ponen viscoelástico. O sea, realmente, ahora, si usted utiliza el famoso Hilon 5 o el Hilon 5, que es demasiado viscoso, esa es su principal complicación, es hipertensión, vibrar. Ese sí se recomienda aspirar, porque es muy denso. Entonces, por eso de hecho cayó no les gustó a la gran mayoría de los oftalmólogos, porque tenía que aspirar muy bien debajo, detrás, alrededor del de arriba abajo, y no se quitaba por completo. Y el Xenon 5 nació con la idea que era completamente adaptativo y que con uno solo iba a tener para todo tipo de cirugía. Y ya se dieron cuenta que por desgracia no. Entonces, por eso ya no se llama, o sea, ya quedó, pero hay otro que es el Xenon Becker, ya no tienen más poder. Xenon GB. Entonces, ¿qué hicieron? Puro hialuronato y lo pusieron al 1.4. En otras dudas. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, no tanto de esto, pero es de lo que nos está hablando de los rendimientos de los. Cuando entramos con la pieza de baño, ¿recomienda entrar en uno o seguir de pausa? Usted cuando entre al ojo y no tenga la cámara formada con viscoelástico, tiene que entrar en uno.
porque si no, al momento de ingresar, si su incisión no está muy bien hecha, es más amplia, fuga, lo que quiera, al momento de entrar, se le va a colapsar la cámara y con su pieza usted tiene riesgo de echarse en el hotel. Entonces, siempre entrando en uno. Es muy a ver, ¿hacia dónde van la irrigación, los agujeritos de de la pieza de IA? O de facto, ¿hacia dónde va la irrigación? Al momento que usted entra, hace eso. Entonces es muy difícil que así se vaya a arrancar. Pero si usted entra de lado y por desgracia el chorro llega, la micra que no debería de llegar, se le va a levantar. Pero parece siempre se entra así. Si le da miedo, porque hay cámaras que se colapsan por aumento de presión, porque el paciente está tocando, por un Blackman bloqueo, porque se hipertensó el ojo, que no le pusieron manitol, lo que quiera. Hay cirugías más complicadas y la cámara se colapsa. Si quiere entrar seguro, pone un poquito visco, por lo menos al ingreso, pero sí ya entenderá. O sea, es parte de eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Yo les voy a explicar de la parte de los viscoelásticos de alcohol, para que ya los tengan un poquito más conocidos. ¿Ok? Excelente.
Estoy sí. ¿Qué pasas, doctora? Por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como ya les han de haber explicado, los viscoelásticos los utilizan en diferentes partes de sus cirugías. Para la cirugía de catarata lo pueden utilizar en la rotación de lente, cuando explantan un lente o cuando hacen un intercambio de lente. Y en otro tipo de cirugías o en otras cosas de oftalmo lo pueden utilizar en traumas oculares, en cirugía de glaucoma o en algunos procedimientos de retina. Siguiente. Les voy a hablar un poquito de las propiedades de los viscoelásticos. Se divide en 4 secciones: en tensión superficial, en viscosidad, en la tasa de corte y en la pseudoplasticidad. ¿Ubican un poquito ya de qué les habla cada una de las partes de los viscoelásticos? Muy bien. En la tensión superficial es la capacidad que tiene el viscoelástico para ayudarles a recubrir. ¿Esto qué es? Que les ayude a que todo el tejido que ustedes están trabajando tenga pues ese recubrimiento para que ustedes no lo dañen. Entonces se va a medir evaluando el ángulo de contacto entre el viscoelástico y la superficie ocular. Aquí depende mucho de cómo sea el tamaño del ojo y también de la técnica de los cirujanos. Si ustedes tienen una cámara anterior profunda, el viscoelástico va a ser con un ángulo de contacto algo alto y una tensión superficial alta. Eso quiere decir que el ojo, cuando ustedes están en la cámara anterior y es grande, tienen que tenerla pues tensa, muy alta, para que no dañen los tejidos. Y cuando ustedes tienen menor recubrimiento, su producto de mayor peso va a formar como esas bolitas que le van a ayudar a que ese ángulo de contacto sea mayor y tenga mayor tensión, y ahí es en donde entran los viscoelásticos cohesivos. De Alcon, ¿saben cuál es el viscoelástico cohesivo? Se los acaban de decir. ¿Qué dijeron por allá? Exacto, es el ProVisc. Y bueno, ese es cuando ustedes tienen una cámara profunda que necesitan hacer como mucho espacio y mantenerla amplia, pero también ustedes van a tener, si tienen una cobertura amplia, el viscoelástico con tensión superficial baja puede ser el viscoat. ¿El viscoat en qué les va a ayudar? Les va a ayudar a recubrir todo el tejido, a que ustedes no lo dañen, porque si solamente colocan ProVisc, pues el tejido nada más va a estar como en volumen, pero no va a tener un buen recubrimiento. Entonces, cuando ustedes tienen un mayor recubrimiento, el producto de menor peso se va a esparcir cubriendo los tejidos, lo que les estoy diciendo, con un ángulo de contacto bajo y una tensión baja. Y eso va a hacer que el viscoelástico sea un viscoelástico dispersivo, y en ese caso entra el viscoat. ¿Me entendieron? Sí. Ok. Y luego tenemos la viscosidad. ¿A qué se refiere con la viscosidad? A qué tan pegajoso o qué tan durito puede ser el viscoelástico, ¿no? Y a eso me refiero, ¿no? En grado en que un fluido resiste una tensión en fluir, una tendencia en fluir. O sea, si el viscoelástico, bueno, más adelante, la viscosidad es máxima cuando la sustancia no se altera en reposo y está sujeta a poca tensión. Ahí habla un poco de la fuerza de corte. Cuando ustedes empiezan a hacer la cirugía y empiezan a tener el ultrasonido y hacer movimientos en el ojo, ese viscoelástico va a tener menor tensión o mayor tensión dependiendo qué viscoelástico estén utilizando. Cuando ustedes tienen una alta viscosidad en reposo, va a proporcionar mayor espacio. ¿Por qué? Porque el viscoelástico no va a estar en movimiento, va a estar reposando, y esas bolitas que se van a formar van a mantenerse. Cuando ustedes las empiezan a mover, pues ahí es en donde a veces les cuesta o no les cuesta trabajo quitarlo, depende qué viscoelástico estén utilizando, qué viscosidad o qué concentrado de viscosidad tenga ese material que ustedes estén usando. ¿En la viscosidad me entendieron? Ok. Y bueno, en la tasa de corte es lo que les digo, la turbulencia. Cuando ustedes empiezan a mover el viscoelástico,
depende también la fuerza que ustedes vayan a aplicar a través del viscoelástico para hacer su cirugía. Y la pseudoplasticidad es la capacidad que tiene el viscoelástico de corte. Es la tendencia de un fluido a perder viscosidad ante un aumento del esfuerzo de corte o a baja viscosidad, menor adherencia al endotelio. ¿Por qué creen ustedes que si tienen baja viscosidad se va a adherir menos al endotelio? Exacto, porque se va a pegar menos, porque esas bolitas van a estar más como dispersas. ¿Sí? Y entonces siempre recuerden que el Provis les va a ayudar para hacer espacio y el Viscoat les va a ayudar a recubrir. Ya. Luego tenemos características por peso molecular y por carga molecular. Si ustedes tienen un viscoelástico de mayor peso molecular, van a tener mayor espacio y esto les va a ayudar a separar más el tejido. Y esto también va a afectar las características de la eliminación del viscoelástico y es justo lo que les comentaba hace rato el doctor Guillo. Depende del viscoelástico que ustedes utilicen, también va a ser el trabajo que les va a dar retirar ese viscoelástico. Entonces tienen que saber en qué parte de las cirugías van a estar utilizando un Provisc o un Viscoat. Y bueno, también tenemos la carga molecular. Cuando ustedes tienen carga positiva y negativa, pues las cargas se atraen, ¿no? A mayor atracción, bueno, más bien, si la atracción es más fuerte, va a haber un mejor recubrimiento. Y aquí lo dividí en tres partes. Por ejemplo, el hialuronato de sodio tiene solo una carga negativa, el sulfato de condroitín tiene 2 cargas negativas y el Viscoat y el Discovist va a tener 3 cargas negativas y esto va a ayudar a que se atraiga más a los tejidos y a los instrumentos. Por eso es que el Viscoat les cuesta un poquito más de trabajo retirarlo de la cámara. Ya pasamos al siguiente. ¿Tienen dudas hasta ahí? ¿Nadie? ¿Seguros? Bien. Les voy a hablar también de las composiciones de los viscoelásticos. No sé si ya se las mencionaron, pero son súper rápido. Ácido hialurónico, sulfato de condroitín y la hidroxipropilmetilcelulosa. El ácido hialurónico es un amigdoglicano gelatinoso. El sulfato de condroitín es un polisacárido que les va a ayudar a estabilizar la membrana celular y a recubrir el endotelio. Y la hidroxipropilmetilcelulosa está elaborado de componentes de origen vegetal. ¿Vale? ¿El que sigue? Y bueno, aquí ya les voy a hablar más un poquito de los viscoelásticos de Alcon. Ya les habíamos comentado que el Viscoat es un viscoelástico dispersivo. Hay de otras casas comerciales, entonces ahí ya eso creo que hace rato ya se los mencionaron. El Viscoat tiene bajo peso molecular, tiene menor viscosidad de corte, o sea, mientras más sin movimiento se mantenga, va a mantener más esa viscosidad. También tiene baja pseudoplasticidad y baja tensión superficial. Les va a ayudar a tener un buen recubrimiento, pero no les va a dar ese volumen o esa tensión que ustedes necesitan tener en la cápsula. Y el CDI es menor de 10. Luego tenemos el cohesivo que está de aquel lado, que en este caso sería el Provisc. Este va a tener un alto peso molecular, alta viscosidad sin corte, una pseudoplasticidad de media a alta y una alta tensión superficial. Entonces, este viscoelástico les va a ayudar a mantener volumen, pero no les va a ayudar tanto a recubrir el endotelio. Y aquí la tasa del CDI es superior a 20. Y nosotros tenemos un viscoelástico que es combinado, que se llama Discovisc. No sé si lo han visto, es un viscoelástico morado. Bueno, la caja es morada. En esta caja vienen combinado el Viscoat con el Provisc y el peso molecular va a ser medio, la viscosidad va a ser media, la pseudoplasticidad también va a ser media y la tensión superficial va a ser de baja media, pero va a tener un buen recubrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos una combinación de ambos. Y aquí el CDI está entre 10 y 20. ¿Tienen dudas de esto? Bien, pasamos al que sigue. Entonces, acuérdense, si ustedes ven el viscoelástico amarillito, este es el Viscoat y este les va a ayudar a dispersar. ¿Qué hace la dispersión? Va a proteger, exacto, les va a recubrir. Y el verdecito es el Provisc y ese es cohesivo. ¿Qué les va a ayudar a hacer ese viscoelástico? Espacios. A hacer espacio. Entonces, bueno, aquí se ve muy poquito. Aquí está como más delgadito que de aquel lado. Si ustedes comparan un viscoelástico con el otro, cuando lo tocan, se siente muchísimo la diferencia entre un visco y otro viscoelástico. Listo, el que sigue. El Viscoat es adaptativo. ¿Perdón? El
Discovis es adaptativo. Exacto, el Discovis se adapta, porque el Discovis lo pueden utilizar en cualquier parte de la cirugía y los otros dos no, tienen que saber en qué parte lo van a utilizar. Sí. Y estas son las presentaciones que tenemos de viscoelásticos. Actualmente son 3 viscoelásticos, es el ProVisc, el Viscoat, el combinado que es el Discovisc, pero nosotros vendemos uno que se llama DuoVisc. En el DuoVisc van a tener un combinado de 2 jeringas de Viscoat con ProVisc. En ese les van a venir la jeringa amarilla y la jeringa verde. Aquí la jeringa va a ser color moradito, esta va a ser amarilla y aquella va a ser color verde. Aquí vienen las concentraciones de cada uno de los viscoelásticos y los mililitros que contienen. Solamente el ProVisc y el Viscoat lo tenemos en 2 presentaciones. El ProVisc está de 0.55 y 0.85 y el Viscoat de 0.50 y 0.75. También depende mucho de ustedes cómo hagan su cirugía y cuánto viscoelástico vayan a necesitar. Y el DuoVisc, ahorita solo tenemos la presentación de una unidad de 50 mililitros de viscoelástico con 55 de ProVisc, o que también es solo una presentación de 1 mililitro. ¿Tienen dudas? ¿Seguros? Listo, eso es todo de viscoelásticos, chicos. Gracias.